entire museums full of old Porsche models. The rest are still right where they belong. Get a 2-year unlimited mile warranty with a Porsche-approved certified pre-owned vehicle. View our inventory at PorscheNorthHouston.com. Do you want to lower your monthly student loan payments? No, I love paying. Well, you could do just that by refinancing with SoFi. With SoFi's competitive rates, you could potentially save thousands. I guess we could put that extra money towards a down payment. SoFi lets you check out your options totally free and it won't affect your credit score. It only takes a minute, so try it today at SoFi.com/refi. Algo femenino en el futuro. Mito número 1. Todo hombre sabe que si, en medio de una discusión, su pareja anuncia que se va, en realidad lo que ella quiere decir es que él debe rogarle que se quede. El primer mito al que nos vamos a referir supone que si una mujer discute con su pareja y le dice que se va, si él la quiere de veras, sabrá que lo que ella quiere en realidad es que él la persiga hasta el ultramundo para detenerla y que se quede. Días atrás vi un fragmento de TikTok en el que una mujer de unos 20 y pico de años describía 3 situaciones en las que decía haberse humillado a sí misma con diversos novios que tuvo, perdiendo el honor. Incluso mencionó como el extremo de la desconsideración masculina que él le dijera: si querés irte, anda, te llamo un taxi. También se refirió a la tremenda sequedad de corazón de otro novio al que le dijo: me voy, y ella se quedó esperando a que él la corriera en la parada del autobús, dejando pasar 5 autobuses para finalmente comprobar que él no saldría a buscarla. ¿Por qué hay mujeres que piensan que si ellas dicen que se quieren ir, su novio debe entender lo contrario, que no se quieren ir? Y si él interpreta literalmente lo que dicen, eso significa que no las quiere. Si no se quieren ir, ¿por qué no se quedan y tratan de resolver el conflicto conversando o de alguna otra manera, dejando en modo pausa el desacuerdo, por ejemplo? Pero no, algunas buscan que a las incontables características que debe tener un buen novio, ser alto, bien parecido, hacerlas reír, tener una buena posición económica, estatus pero no ostentarlo, pagar las salidas a comer y hablar mucho en casa, se le sume la de ser adivino. La sociolingüista Deborah Tannen sostiene que es más común que las mujeres se valgan del discurso indirecto. Un ejemplo lo dimos en un video que publicamos en el pasado, en el que un matrimonio iba en el auto por la ruta cuando ella exclamó: ¡qué hambre que tengo! Cuando llegaron a destino, ella lo trató de egoísta. ¿Por qué?, preguntó él. Porque te dije que tenía hambre y no paraste para que comiéramos. ¿Pero por qué no me lo pediste?, protestó él. Algo de razón tenía el señor. Si ella dijera qué linda casa, él no necesariamente la compraría. Si ella dijera qué linda canción, no necesariamente él se volvería compositor. Sin embargo, para entender este intercambio, hay que tener en cuenta que ella había usado un modo indirecto de expresarse diciendo tengo hambre y no paremos para comer. Una forma que a veces es útil para no sonar demasiado directivo en un intercambio, pero que, como vemos, da lugar a malentendidos. Con más razón, cuando alguien dice me voy, y hay que suponer que lo que quiere decir en realidad es que quiere quedarse. A mí me parece que el cine podría jugar algún rol en todo esto. No sé, es una hipótesis, porque en el cine pasan cosas que en la vida real son más infrecuentes, como por ejemplo que un hombre que está de viaje por trabajo le informe por teléfono a su mujer que se quiere separar. Ella tome un avión para ir a verlo con el fin de convencerlo de lo contrario y en el asiento de al lado del avión aparezca quien, en el final de la película, será su próxima pareja. O que ella le diga a él, en medio de una discusión, me voy, y él la corra desesperadamente para convencerla de que se quede. En síntesis, queridas mujeres, si Hollywood entorpeció su educación sentimental, no confundan la búsqueda de pareja con la extraña voluntad de tener como compañero a un adivino. El segundo mito es que todo hombre debe deconstruir su masculinidad tóxica. En primer lugar, me gustaría decir que mientras el concepto de masculinidad tóxica tiene su entrada en la Wikipedia, el de la feminidad tóxica no existe, como si nada tóxico pudiera provenir de una mujer. Seremos ángeles caídos, incapaces de maldad, merecedoras del paraíso más excelso, porque basta que alguien se calce el rol de grupo oprimido para que cualquier afirmación que salga de su boca parezca cierta, ¿no?
Y nunca, pero nunca, una vez que se nos asignó el rol de oprimidas, podamos estar del lado de los opresores. Alistarse en el rol del grupo eternamente oprimido, además, es el primer paso para cualquiera que esté dispuesto a mentir para obtener poder, con el resultado de muchas personas expuestas a una casa de brujas e individuos inocentes perdiéndolo casi todo a través de falsas denuncias. Quienes afirman que los hombres son intrínsecamente tóxicos están esgrimiendo argumentos biológicamente esencialistas, como si la toxicidad fuera algo inherente a todo hombre. Pero la inmensa mayoría de los hombres no están en una lucha constante con su naturaleza para no violar o matar a las mujeres. Generalizar o sostener lo contrario sobre una suerte de esencia masculina es tan discriminatorio como sostener que las mujeres son esencialmente tontas y solo sirven para limpiar la casa y criar niños. La bióloga Heather Heying sostiene en su artículo sobre la toxicidad femenina que si tienen oportunidad, los leones macho matan a las crías de la manada que controlan. Cometen infanticidio, lo que hace que las nuevas madres vuelvan a estar en celo. Pero dada la oportunidad, agrega, la mayoría de los machos humanos modernos no harían tal cosa. La evolución moldeó a los humanos y a los leones, pero los humanos tienen una infancia más larga y un mayor solapamiento generacional, dice Heying, y suelen vivir en grupos sociales más estables que los leones. A los humanos, la evolución nos ha dado la capacidad de moldear la personalidad durante el desarrollo en mayor grado que en cualquier otra especie. Por eso, y porque ninguna cultura humana aceptaría el comportamiento de los leones, la inmensa mayoría de los hombres no matarían, ni podrían matar bebés, ni violar a sus afligidas madres. Claramente hay comportamientos que son más frecuentes entre hombres que entre mujeres. Heather Heying da un ejemplo. De joven trabajaba como moza y un hombre la arrinconó en un lugar oscuro y se refregó contra ella. El problema es que el concepto de masculinidad tóxica es lanzado sin miramientos contra todos los hombres. La cuestión es fundamentalmente matemática, de teoría de conjuntos, para ser más puntual. Se confunde la frase "hay más hombres que mujeres que se refriegan contra otra persona sin su consentimiento" con "la mayoría o un número significativo de hombres se refriegan contra otra persona sin su consentimiento". Y es claro que hay un número ínfimo de hombres que tienen conductas semejantes. La mayoría de los hombres no son tóxicos. Su masculinidad no los convierte en tóxicos. Por el contrario, la masculinidad suele conllevar virtudes imprescindibles para la vida social. Es más, se da la paradoja, dice Heying, que las comunidades del mundo en las que los hombres son más compasivos son justamente aquellas en las que se habla de masculinidad tóxica. For every shot you need to hit. Tour Speed, featuring Titleist Performance Urethane, has you covered. AG1 by Athletic Greens is a daily nutritional solution that lays the foundation for your health routine. It's made of 75 items, probiotics, and whole food sourced ingredients, all key to unlocking whole body health. One single scoop supports gut, brain, immune health, and so much more. It's made with the best ingredients we could find on Earth, put through the strictest quality testing standards, so everybody can own their health every day. Start your journey at athleticgreens.com. A diferencia de la Wikipedia, que no tiene entrada para el concepto de femineidad tóxica, el programa de inteligencia artificial ChatGPT-3 intenta al menos caracterizar eventuales toxicidades tanto en hombres como en mujeres. Sorprende cómo entre los rasgos de masculinidad tóxica incluye el racismo. ¿Los hombres más racistas que las mujeres? ¿En qué estudios científicos se basan para sostener esto? Porque tira frases discriminatorias en contra de los varones sin mostrar necesidad alguna de respaldar lo dicho con evidencias. ¿Qué dice el chat GPT-3 de la feminidad tóxica? Ninguna conducta de las que señala perjudica a los hombres, solamente se perjudicarían a sí mismas por ser sumisas, querer ser siempre físicamente atractivas y complacientes, y perjudicarían a otras mujeres por sentir envidia. El sesgo en favor de las mujeres parece evidente tanto en Wikipedia como en ChatGPT-3, al punto en que la inteligencia artificial señala como supuesto rasgo de la masculinidad tóxica el racismo. A esta inteligencia artificial le falta un rasgo fundamental para ser llamada inteligente, a saber, decir "no sé", o matizar su grado de certeza diciendo, por ejemplo, "me parece que". Si uno le pregunta al chat GPT-3
cuáles son los libros de un muy conocido filósofo español llamado Fernando Savater, con absoluta certeza responde con varios títulos de libros escritos por Savater, pero también con El alma está en el cerebro de Edouard Punset, y así con otros autores. Podría decir, creo que los libros de Savater son estos, pero chequea la información en otro lado. Sócrates no era considerado por el oráculo griego como el hombre más sabio de Atenas por la cantidad de conocimientos que poseía, sino porque era el más consciente de los límites de su conocimiento. De ahí el solo sé que no sé nada, que no lo dijo tal cual, pero podría haberlo dicho. Cuando se señala que el sexo que más padece la muerte violenta es el masculino, cuando se dice que mueren 9 hombres por cada mujer en todo el mundo, las activistas de género, que repudian el denominado por ellas macho verso, suelen replicar: ¿pero quién los mata? ¿Otro varón? También a veces los mata otra mujer, pero ¿qué cambia para la víctima si el que lo mata es otro varón? ¿Vale menos esa vida porque fue truncada a manos de otro varón? ¿No subyace aquí una androfobia análoga a la del machismo de quien dice que no cabe esperar nada de una mujer filósofa? Lo de los cursos para deconstruir la masculinidad tóxica puede terminar mal. Mi amiga Sara envió a su marido, que empezó a llorar por cualquier cosa, incluso en reuniones de consorcio o en medio de una negociación, cuestión que Sara se divorció porque empezó a verlo como poco masculino. En una investigación de Dunny Searle del 2010, titulada Efecto de la manipulación de la propiedad de un coche de prestigio en las valoraciones del atractivo de ambos sexos, la mayoría de las mujeres encontraron físicamente más atractivo al hombre que conducía un auto caro. Subrayo lo de físicamente atractivo porque no se evaluaba su atractivo en general, situación en la cual ella podría haber dicho: un auto caro lo vuelve físicamente más atractivo. No, nada de eso ocurrió. A un grupo le mostraron la foto con el hombre conduciendo un auto más barato y a otro grupo la foto del mismo hombre conduciendo un auto caro con la misma ropa e idénticos gestos faciales. Y la mayoría de las mujeres vio físicamente más atractivo al del auto caro. Mientras que cuando mostraban a la misma mujer conduciendo un auto caro o un auto más barato, no había diferencias en el juicio masculino. No es el auto en sí mismo lo que los vuelve más atractivos a los ojos de ellas, sino el estatus, el hecho de que un auto más caro indicaría que se trata de una persona de alto estatus. En términos evolucionistas, indicaría la posibilidad de acceso a recursos destinados a ellas y a los hijos que eventualmente tengan en común. Lo curioso es que los autores muestran que aun cuando algunas mujeres puedan acceder a la compra de esos mismos autos, también siguen percibiendo como físicamente más atractivos a los que tienen un auto caro. Miremos esto un poco más de cerca. ¿No es este el análogo a la cosificación de la que se quejan las mujeres cuando dicen que al valorarlas solo por su aspecto físico las deshumanizan, convirtiéndolas en cosas? At Land's End Business, we have your uniform rank promotion and gifting needs covered in one easy online store, all backed by legendary award-winning Land's End service. We'll take care of your logo as if it were our own. It's not just what we do, it's who we are. Una de las peores cosas que le puede suceder a un hombre es caer bajo las garras de una mujer despechada. Mi amiga Sara me contó que Anabela, la exnovia de su hijo, lo llamó por WhatsApp y grabó el siguiente mensaje: Hola Ignacio, quiero que sepas que yo no soy como esas mujeres que te escrachan y te hacen falsas denuncias en las redes. Pero si no respondes a mi llamado, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer Roxana? ¿Qué tiene que hacer mi hijo? ¿Me querés decir? Me cuenta Sara. Sara me cuenta que Anabela llamó muchas veces para decir lo mismo y remataba con un: solo te llamó para recuperar mi cadenita, ¿eh? No pienses que quiero otra cosa. ¿Sabes lo que hizo Roxana?, me dice Sara. Pintó toda la fachada de la casa de Patricia, la nueva novia de mi hijo, con el cartel rompehogares. Cuestión que la madre de Patricia pensó que la pintada provenía de la pareja de un amante de su marido y lo echó de su casa. Esto es una comedia de enredos, le dije a Sara. Sí, me responde, propio del cine más decadente que te puedas imaginar. Hay que tener cuidado con las películas que ven los jóvenes, le dije a Sara, porque recién se están asomando al mundo de los adultos y el cine les moldea el cerebro como si fuera goma de mascar. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años vi Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli y cuando ambos mueren yo me dije: ¿qué importa morir si uno pasó una noche de pasión con el ser que ama? ¿Te das cuenta, Sara?, le dije. A los 9 años el romanticismo ya me había desfigurado las neuronas. Lo contrario del despecho es lo que plantea la letra de la canción de Bruno Mars, Cuando era tu hombre.
La letra expresa el pesar de quien reconoce sus errores y dice que ojalá su próxima pareja pueda darle las cosas que ella quería y que él no pudo darle. Dicho sea de paso, hay una muy buena versión en español y en ritmo de rumba hecha por Jaime Altozano. Si ya no nos quieren, el despecho no hace más que esparcir el desamor. No ser amado debería ser razón suficiente para dejar de amar. Aunque todavía hay muchos activistas de género que se quejan por entender que abundan los hombres que subestiman a las mujeres, quienes a menudo subestiman los oficios femeninos, en realidad son las propias mujeres activistas de género. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que muchas despreciaran todo lo que asocian con los roles tradicionales de la mujer. La voluntad de quedarse en casa a cuidar a los hijos, la de elegir profesiones y oficios como enfermería, secretaría, docencia, traductorado o atención al público. Una de las pocas que planteó una valoración de las elecciones y conductas femeninas fue Carol Gilligan, la primera persona que se dedicó a los estudios de género en la Universidad de Harvard. A través de sus conceptos de ética del cuidado y feminismo de la diferencia, valoró rasgos tradicionalmente asociados a las mujeres como la empatía, la preocupación por familiares y amigos y el cuidado del otro. Muchos activistas de género valoran las profesiones de alto estatus con sobrerepresentación masculina, por encima de los oficios y profesiones con sobrerepresentación femenina. Por ejemplo, valoran la física, las matemáticas, las ciencias de la computación, la edición de cine, todos oficios que cuentan con más hombres que mujeres. No puede dejar de sorprender que, queriendo empoderar a las mujeres, el activismo de género hegemónico niegue la autonomía de su voluntad. Si no eligen igual que un varón y prefieren disciplinas típicamente femeninas, conjeturan que están alienadas por los estereotipos del patriarcado. A sus ojos, las mujeres son como niños que no saben lo que es bueno. Se subestima a las mujeres y se supone que deben elegir igual que un varón, y que cuando no lo hacen, algo debe funcionar mal en ellas o en la sociedad. No es necesario que cada oficio tenga un 50% de representación de cada sexo. Igualdad de derechos e igualdad de identidad son dos cosas distintas. Este quizás sea el mito más controvertido, el que reza que si no sos linda, ningún hombre intentará seducirte. Así como las mujeres están como locas filmándose con el filtro de Instagram, que te deja tan perfecta que te pareces a todas las demás. Yo hace tiempo que tengo mi propio filtro embellecedor. Consiste en poner el espejo en el lugar más oscuro de la casa. No falla jamás. Más allá de esto, es cierto que de acuerdo a la mayoría de los estudios disponibles, en particular los interculturales realizados por David Bass y David Schmidt, el atributo al que más parecen prestarle atención los hombres a la hora de seducir a una mujer es el atractivo físico. Sin embargo, esto no significa que la percepción de atractivo físico no pueda ser afectada positiva o negativamente. Quiero decir, podría ocurrir que esa mujer, que a primera vista es sumamente atractiva, disminuya sus atributos a los ojos de él por manifestar simpatía a políticas contrarias a las del caballero o ideas morales que el señor reprueba, o sencillamente por comer con la boca abierta. Puede que para una noche o dos la considere aceptable, pero para una apuesta a largo plazo, claramente este tipo de rasgos pueden disminuir el entusiasmo masculino. Del mismo modo, una mujer medianamente atractiva que tenga habilidades en alguna disciplina que el señor valora, puede ser vista como más hermosa de lo que es. Dan Ariely había hecho un estudio con una foto del colegio secundario pidiendo años después que valoraran el atractivo físico de los compañeros, y había una correlación entre la percepción de atractivo físico y el recuerdo de cuán simpática era la persona en cuestión. Dicho de otra manera, al parecer, las personas que nos caen bien son percibidas como físicamente más atractivas, y las que nos caen mal son percibidas como más feas de lo que son en realidad. Esta es una buena noticia, porque significa que mediante la adquisición de ciertas habilidades, tanto hombres como mujeres podemos agregar una porción de atractivo a lo que la naturaleza nos otorgó o nos escatimó. Hombres y mujeres que saben cocinar suelen resultar muy atractivos. Y si dudamos de que esto sea cierto, quizá podamos recordar que solemos comer varias veces al día, mientras que los placeres sensuales suelen ser bastante más esporádicos. La política española Mónica García sostuvo que muchas mujeres se sienten intimidadas y presionadas para tener sexo en Tinder.
Con el fin de disminuir esta conducta, propone crear protocolos contra la violencia machista en las aplicaciones de citas. Me imagino que en este momento estarán pensando que se trata de Tinder, una red social a la que en general no se acude para buscar amigos, adelgazar o enterarse por qué cayó el Imperio Romano. Y que no siempre es fácil diferenciar una seducción torpe de una intimidación o una presión para pasar al plano horizontal. No importa, en España quieren sancionar una ley contra la violencia digital y el ciberacoso que sufren muchas mujeres y crear una aplicación pública donde las mujeres puedan denunciar estos casos que no siempre son percibidos como violencia machista. Es cierto que aunque una mujer está en Tinder, es libre de decir no quiero. Estar en Tinder no obliga a nada. Pero somos tan desvalidas como para precisar la ayuda del Estado para decir no en Internet. ¿Cuál es el límite del feminismo punitivista? Supuestamente el otro no sabe ni la dirección ni mayores datos para localizar personalmente al individuo con el que está conectando en Internet. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué no lo bloquea como en cualquier otra red social, se trate de un hombre o de una mujer? Porque las mujeres también acosan por más que el activismo de género pretenda ignorarlo. ¿Cuál es la idea? ¿Mandar a la cárcel al que insiste y dice dale, veámonos esta noche? ¿Enviarlo a un gulag? ¿Obligarlo a hacer un cursillo de masculinidad tóxica? ¿Imponerle una multa? ¿Echarlo de esa red social para que nunca más tenga oportunidad de seducir por esa vía? ¿Negándole la posibilidad de corregir su error en caso de que lo hubiere? Ya tenemos epistemología feminista, que es como decir odontología feminista. Ya tenemos astrología feminista, ahora tenemos Tinder feminista. La idea es también vaciar de hombres esa aplicación de citas, porque sospecho que si pueden denunciarlo por el criterio con frecuencia subjetivo de lo que se demarca como acoso, muchos van a decir, mejor hagamos voto de castidad. Será un espacio más seguro que el que pretende imponer el activismo de género punitivista. And I think we should all go to Italy. Si hay un concepto ambiguo y vacuo, ese es el concepto de libertad. Sin embargo, muchas personas caen rendidas ante su grandilocuencia. ¿Quién no va a estar a favor de la libertad? El dulce de leche no le gusta a todo el mundo, pero la palabra libertad es mágica, como la palabra gratis, que dicho sea de paso en inglés se dice free, que significa libre. La palabra libertad es como la palabra bien. Platón se llena la boca hablando del bien. Hermoso concepto, pero Aristóteles, prefigurando la filosofía analítica, que se dedicó a clasificar la ambigüedad de las palabras, dirá que bien se dice de muchas maneras, es decir, que es un término que puede tener muchos significados, ya que lo que para unos puede ser un bien, para otros puede ser un mal. Para unos toda droga es un mal, para otros no. Pero aquel al que le parece un mal dirá que lo que defiende es un bien universal y que lo que defienden quienes discrepan con él es el mal. Quien abra un supermercado dé por seguro su éxito comercial si lo bautiza libertad. Supermercados libertad. Lechería libertad. ¿No se le ocurre cómo nombrar un paseo? Póngale libertad. ¿Cuántas tonterías humanas se encierran en ese recipiente que lleva como rótulo libertad? Escribió Balzac. ¿Quiere invadir países de todo el mundo para imponer su sistema político y económico? Muy sencillo, elija una estatua de la libertad que le regalará un país europeo como símbolo del suyo y asóciela con la hermandad de los pueblos. Las personas necesitan esperar.
Ay, de veras. ¿Te ayudó? A ver si no luego me pone una queja. También como, digo, está el teléfono, ¿no? Sí. Así se pega. Hay una concepción ingenua de la libertad que es la que supone que significa hacer lo que a uno le dé la gana. Pero nadie vive así, como un Robinson en la isla, desvinculado de todo condicionamiento social, de las limitaciones que necesariamente surgen cuando se afecta la libertad del prójimo. Querida, me gustaría que este fin de semana saliéramos con amigos. ¿Qué te parece? Lo siento, pero estoy cansada y prefiero que hagamos algo juntos en casa. Fin de la libertad del señor para salir con su mujer ese fin de semana a una pareja, para no hablar de otros condicionamientos más material, que tanto limita al propio Robinson Crusoe. Los fundamentalistas del concepto de libertad tienen un problemita con la estadía. Supongamos que tras una larga odisea y esfuerzos para ahorrar dólares, un joven cubano emigra de su país natal para vivir en España, algo que resulta mucho más caro en términos de pasajes que viajar desde otros países de Centroamérica incluso. Un buen día mira emocionado a su grupo de amigos españoles y pronuncia con solemnidad la frase mágica: si yo pude, entonces todos pueden. Bueno, un momento, caballero, quizá usted tenía suerte en ganar en divisa extranjera, una posibilidad que no tienen todos los cubanos. Si esos oradores motivacionales complementan su talento con la suerte, a la suerte la ocultan debajo de la almohada. Cada cuanto que no pueden hacer X, aparece uno que sí. Ese cálculo estadístico no suele figurar, está ausente y dicen: si yo pude, entonces todos pueden. Nunca dicen: si yo no pude, entonces nadie puede. Esto es un problema filosófico, porque el concepto de libertad que está implícito en esa idea es individualista y por tanto es el denominado individualismo metodológico que defienden diversas corrientes de pensamiento, entre ellas la Escuela Austríaca de Economía, que da sustento teórico a los libertarios de derecha. Se autodenominan libertarios, justamente tomaron el nombre de los anarquistas de izquierda, que fueron los primeros en autodenominarse libertarios. Su propia identidad está vinculada a la idea de libertad. El individualismo metodológico sostiene que todos los fenómenos sociales, las estructuras y cambios son justificables por las metas, creencias y acciones de los individuos. Toma del liberalismo político clásico la idea de que ser libre es hacer lo que uno quiera siempre y cuando no perjudique a los demás. Pero nadie es libre en una sociedad que no lo es de una manera decisiva, puesto que somos animales sociales, como supo advertir muy bien Aristóteles. El que se crea libre en una sociedad que no lo es, tiene más posibilidades de perder la vida, de morir joven. Este concepto individualista de libertad olvida que nacemos en unas condiciones biológicas, en una familia determinada, con capacidades y limitaciones físicas, en cierta ciudad y en cierto país, en una determinada situación económica y un largo etcétera. Spinoza comparó la creencia en el libre albedrío con una piedra que piensa que escogió el sendero al que llegó por el aire y el lugar en el que aterrizó. En la ética escribió: las decisiones de la mente no son nada salvo deseos que varían según un conjunto de disposiciones culturales. Los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y a la creencia. En síntesis, somos conscientes de nuestros deseos, pero no solemos serlo de lo que nos causa los deseos. Humana de actuar por voluntad propia, razón por la cual se es responsable por sus actos. Es aproximadamente la definición de la Real Academia
padres o una gripe como sinónimo de ausencia de coacción. Por ejemplo, si un trabajador acepta un sueldo miserable porque no tiene otra posibilidad de ganarse la vida, para un libertario de derecha y para un liberal en general, esa persona es libre, porque a diferencia del esclavo no está coaccionado por una, depende libremente de su fuerza de trabajo. En una entrevista que pueden encontrar en YouTube, realizada por Jorge Fontevecchia, al anarcocapitalista Javier Milei y al kirchnerista Juan Grabois, Milei llega a decir que alguien que acepta un trabajo con paga miserable porque no tiene otra opción es libre de no aceptarlo y de morirse de hambre. El libertario de derecha está pensando en un espacio en el que tenga la potestad de elegir cómo administrar la vida sin que otros individuos u organismos estatales interfieran en ella. Una abstracción hipotética difícil de conseguir si de humanos se trata, puesto que somos animales sociales y no administramos la vida sin que otros limitan nuestra. El libertario objetaría que sí contempla esta limitación en la voluntad de los demás, es cierto, pero hay muchos otros condicionantes de la libertad que el libertario no tiene en cuenta. Veamos cómo lo dice el dibujante Alberto Montt. Vengo a recordarte que puedes lograr todo lo que te propongas. Somos tus incapacidades innatas y estamos de acuerdo con lo que dicen los demás. Hey, soy tu bagaje cultural y estás muy confundido. Hola, soy tu contexto socioeconómico y vengo a decirte que no funciona de esa forma. Oye, soy tu carencia de recursos económicos e intelectuales y no funciona así. Oli, soy tu suerte, no va a suceder. Hay otro tipo de libertad, que es la libertad positiva, que no es libertad de, no implica ser libre de algo que condiciona, sino que es la libertad para elegir A o B. Es una capacidad. Desde esta perspectiva, el pobre que no tiene libertad para tener dinero para comprar comida, no tiene libertad para comer. Es una libertad para hacer, no libertad porque nadie coacciona. Desde el encuadre de la libertad negativa, soy libre de comer significa que soy libre si no me meten comida en la boca a la fuerza, o si el Estado no prohíbe a las personas salir a la calle a comprar. Pero si no tengo dinero para comprar comida, eso no es falta de libertad para el que solo admite el concepto de libertad negativa, que tiene en cuenta solo la ausencia de coacción. La libertad negativa suele ser atribuida a las personas consideradas individualmente, mientras que la libertad positiva suele incluir tanto a personas como a grupos. La libertad negativa se opone a los regímenes autoritarios que le dicen al ciudadano cómo debe vivir. La libertad positiva suele referir también a la necesidad de restringir la libertad en algunos casos para disminuir las grandes desigualdades y promover la justicia de los débiles. Fíjense que no dije para promover la igualdad. Esa igualdad matemática que aparece en las críticas de la derecha no la promueve ningún teórico de izquierda que yo conozca, pero que se trata es de que no existan grandes desigualdades que superen cierto umbral, porque se traducen en violencia y en abuso de poder, tal como hemos mostrado con respaldo empírico en varios videos sobre desigualdad de este canal. Estos dos tipos de concepciones sobre la libertad están en el eje de los debates sobre el significado y el valor de la libertad política. Es claro que si un Estado defiende el pluralismo de las cosmovisiones del mundo, es decir, una pluralidad de formas de vida, es imposible ser totalmente libres sin ceder algo de nuestra libertad para preservarla del resto. Después podemos debatir dónde trazamos la línea. Ambos tipos de libertad son importantes, la positiva y la negativa, pero pueden chocar y el problema es que el liberalismo económico o buena parte de él niega o minimiza el concepto de libertad positiva, porque entonces tendrían que reconocer que no basta con que el Estado no interfiera en tu vida. Sin condiciones materiales dignas, ninguna vida en comunidad puede tornarse plena y satisfactoria. Veamos a un grupo de personas libres desde la concepción de la libertad negativa que se define por la ausencia de coacción. Soy libre de seducir a Brad Pitt. Somos libres de comprar un yate. Somos libres de entrar al cuerpo estable de patinaje sobre hielo de Holiday on Ice. Soy libre de ser presidente de los Estados Unidos. Quizás esta concepción negativa de la libertad como ausencia de coacción derive directamente de la noción de libertad por contraste con la esclavitud, pero es claro que tiene algunos problemas limitarse a esa acepción. El tipo de libertad que está en el corazón del ideal de los libertarios de derecha es el que refiere a la propiedad privada de los medios de producción, los servicios públicos, la propiedad privada de la salud, la educación, de los trenes, del transporte público. Se proclaman adalides de la libertad, pero la dejan en manos del poder económico, que tiende a concentrarse y a monopolizar áreas enteras de la economía,
tal como hemos mostrado con el plano físico en videos de este canal, anulando la libertad de los demás para dedicarse al mismo rubro. De hecho, hasta un país como Estados Unidos tiene leyes antimonopolio, como le consta a Mark Zuckerberg, que fue demandado por ese tema en los últimos tiempos. Dicen, me encanta la libertad, viva la libertad caramba, pero después hago la vista gorda con Amazon, que lleva a la ruina a cientos de miles de negocios. Dicen que les encanta la libertad, pero luego resulta que invocándola defienden la libertad del empresario para pagar sueldos paupérrimos, no la libertad del trabajador para recibir una retribución justa por su trabajo. Libertad de empresa sí, libertad para los pocos que gestionan la mayor parte de los alimentos que ingerimos. Esa intervención en la libertad de las personas es algo que el liberalismo económico y los libertarios de derecha desestiman, del mismo modo que lo hacen respecto a la posibilidad de ser libres para decidir en el ámbito del trabajo, lo que el economista Richard Wolff llama democracia en el trabajo. Decidir qué producen, en qué condiciones, todas libertades que en el sistema actual solo poseen los empresarios y no los trabajadores. Libertad, ¿cuántos abusos se han cometido en tu nombre? La pregunta del millón, ¿somos o no somos libres? A quienes tengan curiosidad por adentrarse en mis convicciones metafísicas más íntimas, les diré que cuando hablamos de libertad, en este sentido, nos referimos a tipos de causas. Lo que no existe es el libre albedrío, que como vimos es la libertad metafísica como elección incausada. Si la causa de la decisión que toma una persona es un proceso mental a partir de sus creencias y deseos, eso se considera libre, pero no porque sea incausado, sino que está causado por el conocimiento, los valores y necesidades de la persona, y no por otro conjunto de causas como patologías o coacción externa. No existe la libertad metafísica como elección incausada. Sí existe la libertad respecto a coacciones externas o internas, y sí existen las causas limitantes de nuestra voluntad. El problema de la palabra libertad es que suena bien, pero es muy ambiguo, al punto en que un político puede convencerte de cualquier cosa si viene envuelta en este sonido hipnotizador. Prueba de esto es que se la disputan los partidos políticos. Los libertarios eran en principio solo los anarquistas de izquierda, y el anarquista de derecha Murray Rothbard festejó cuando pudo usurpar el término para el anarquismo de derecha. Tal como contamos con más detalles en un video de este canal titulado Diferencias entre liberales y libertarios. Tan comodín es el término libertad que cada filósofo lo define a su modo. Si bien hay coincidencias entre algunos, para unos es meramente la capacidad de actuar y buscan una subcategoría del concepto de libertad para la capacidad de actuar bien, para otros es la capacidad para dominar los deseos irracionales, para otros lo es quien además vive en una buena sociedad política, pero como vimos, lo bueno o el bien, como decía Aristóteles, se dice de muchas maneras, es decir, no hay una sola concepción de la buena sociedad política. Para otros, el conocimiento es la condición de posibilidad de la libertad, y la ignorancia es su contrario. Para otros lo es la vida reflexionada, no vivir como un simple reflejo de la opinión mayoritaria. Para otros es la capacidad de dominar la naturaleza con el desarrollo de las fuerzas productivas y eliminar la explotación de unos seres humanos por parte de otros. Es un gran concepto de libertad, pero tiene el problema de ser un concepto comodín. Póngale lo que quiera dentro, crema pastelera, merengue italiano, que lo más probable es que quede bien. Tengamos cuidado porque invocándolo pueden inventarnos gato por ejemplo. Si la libertad es solo la ausencia de coacción, yo tengo 22 años y puedo jugar al fútbol mejor que Messi.